doctor Alberto Dajic. Él es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y director de la Facultad de Posgrado. Alberto Dajic ha ocupado importantes cargos públicos, tales como la vicepresidencia de Ecuador, la presidencia de la Junta Monetaria, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, la gerencia técnica también del Banco Central del Ecuador, entre otros. Fue diputado nacional. Además, es conferencista nacional e internacional y asesor económico en varias instituciones. Es máster también, economista, matemático, en fin. Y le damos pues la bienvenida en este momento al Seminario Internacional de Pensamiento Social Cristiano. Alberto nos hablará entonces de Pacem in Terris en el mundo de ayer y de hoy. Yo quisiera iniciar y pidiendo disculpas por esto, porque lo hago siempre que hablo de algo que tenga que ver con la doctrina social de la Iglesia. Lo primero es que la preocupación por las cuestiones del mundo o sociales siempre ha existido en la Iglesia. No es nuevo. Si uno ve los inicios de la Iglesia estaba preocupada de la cuestión social. Y a veces creemos que el inicio de la doctrina social de la Iglesia es con la Rerum Novarum de 1891, pero ya ahí tengo un error, en 1878. Tengo ahí un error, 1878. 13 años antes, León XIII, que fue un tótem verdadero, un gigante, publicó la Quae Apostolici Muneris, que trata sobre el capitalismo, el socialismo y el nihilismo. ¿Por qué? Porque alguna vez le escuché a un brillantísimo historiador que ha venido un par de veces a Guayaquil y es un directo amigo, el padre Vicente Malavia de la diócesis de Cuenca en España, decir que la Iglesia ha sido fiel a Cristo y fiel a su tiempo. Hay que ver siempre todo en función del tiempo. Y ya en 1878, el Papa León XIII vio la cuestión del capitalismo, el socialismo, y empezó a tratar esos temas. La otra cosa que es muy importante, y a mí me ha tocado esto en la práctica, he sido un lector de la doctrina social de la Iglesia desde muy joven, y cuando a uno le toca hacer política pública, uno se da cuenta que la doctrina social de la Iglesia no es normativa, no establece reglas de obediencia, no tiene la infalibilidad de aquellos temas de moral y fe. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Un conjunto de lineamientos, de principios sobre los cuales le toca realmente al laico aplicar. La doctrina social de la Iglesia no se escribe para que los presbíteros o los obispos la apliquen, porque cuando se trata de ver el tema de los salarios, cuando se trata de generar empleo, cuando se trata de distribuir equitativamente el ingreso, bueno, no es tema de la jerarquía, es tema de la inmensa mayoría de la Iglesia, que somos los laicos. Entonces estos lineamientos son un faro, una luz, inspiran, guían para que uno pueda tomar las mejores y más sabias decisiones. Cuando, por ejemplo, dentro de los mandamientos de la Iglesia nos dicen que hay que ir a misa el domingo, eso es una norma que hay que obedecer. Cuando el misal
ordena la fórmula de la consagración, hay que usarla. Y cuando el misal dice cómo el sacerdote debe sostener el cáliz, cuando se inclina, cuando abre sus manos, cuando explica qué vestimenta debe llevar, por qué el cíngulo, por qué la casulla, por qué el alba, por qué el amito y por qué la estola, todo está normado. Pero en la iglesia, la doctrina social no es una norma. Y tomemos el ejemplo de algo usado tan frecuentemente como el salario justo. Bueno, la iglesia no puede decir el salario justo es $300, $500. Es el gobernante, es el empresario, el que tiene que ver cómo se aplica ese salario justo en función de muchas y muy complejas realidades. En la Pacem in Terris, así como en la Populorum Progreso, se trata el tema del desarme. Un gobernante católico, si está en los Estados Unidos, como le tocó a Kennedy, bueno, no puede decir salió esta encíclica y voy a destruir todas las armas nucleares porque la encíclica me está mandando eso. ¿Y qué tal si el otro no las destruye? Y el otro está tratando de conquistar el mundo con un sistema totalitario. Entonces, dicho todo lo anterior, para aplicar, para analizar la doctrina social de la Iglesia y su aplicabilidad, hay que tener siempre ese criterio de la practicidad, la objetividad, el realismo. Ver en la doctrina social de la Iglesia aquello que me ilumine en mi actividad empresarial o en mi actividad de servidor público, que a mí me ha tocado hacer ambas, y pedir pues la iluminación para tomar las decisiones. Veamos ahora esta fantástica encíclica de Juan 23 y su relevancia el día de hoy. Ya lo dijo perdón un segundo, que estoy viendo, sí. María Teresa lo dijo con toda claridad. Había un momento histórico, ¿verdad? Estábamos en un momento crítico de la Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba generó en la humanidad esta percepción de que el mundo se podía acabar con un ataque nuclear, que el mundo podía destruirse completamente, desaparecer la civilización. Bueno, es en ese contexto que surge esa encíclica, pero también un contexto de un creciente clamor en la humanidad por un mayor rol, una mayor participación de la mujer en la vida laboral, en la vida pública, en los quehaceres de la sociedad y no solamente el rol tradicional de madre y ama de casa. Igualmente, en la época de la encíclica Pacem in Terris, se comienzan a afianzar, se comienzan a volver más visibles ideas sobre los derechos de las personas, ideas contra la segregación, contra la injusticia, surgen inclusive
hasta desviaciones como la teología de la liberación, por ese deseo de hacer valer los derechos de las personas. Bien mencionó María Teresa que U Thant, el secretario general de las Naciones Unidas, ponderó mucho y dijo: esta encíclica va en la línea de lo que las Naciones Unidas desea para el mundo. Kennedy se pronunció muy favorablemente y el mismo Khrushchev se pronunció muy favorablemente, como ya lo mencionó en la intervención anterior María Teresa, ¿verdad? No dejemos entonces de ver que este es el entorno histórico de esta encíclica. Ahora, esta es una encíclica que apunta, yo diría, es la primera que apunta a un lenguaje mucho más universal. No va dirigida fundamentalmente a los católicos, va dirigida a la humanidad. Y creo que esa es una de las grandes revoluciones de esta encíclica en una época previa al Vaticano II, donde la Iglesia trata de entender mejor su rol, y es una encíclica muy universal. Es la primera característica que yo quisiera destacar. Por eso tiene vigencia hasta el día de hoy. Ahora, un punto importantísimo cuando uno la lee con cuidado es que nunca deja de mencionar que esa dignidad del hombre que tanto se empezó a ponderar, que tanto se empezó a usar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa dignidad del hombre fue acrecentada por la revelación cristiana. Es decir, usa un lenguaje universal, pero absolutamente cristiano también. Y no esconde la realidad de que Cristo, la revelación de Cristo, eleva ciertamente la dignidad del hombre. ¿Qué nos hace ver esta encíclica? Bueno, nos hace ver la común pertenencia de la familia humana. Somos una gran familia. Empieza a entenderse en el mundo la irracionalidad de dividirnos por religiones, dividirnos por grupos, razas. No, hay una pertenencia común de la familia humana. Este es un concepto fuerte que lo abre esta encíclica, ¿verdad? Ilumina a la humanidad sobre una angustia existencial de una posible destrucción nuclear. También hace ver con claridad que el mundo ya no es uno en el cual un proletariado o unas masas campesinas se van a conformar con poca esperanza. No. Lo menciona con absoluta claridad que la gente aspira a un mundo de seguridad, a un mundo de justicia y un mundo que le dé esperanzas en el futuro. Y es muy importante para quienes lean con detalle la encíclica, leer luego la Populorum Progresso, porque hay una conexión evidente entre estas dos encíclicas. Sí reivindica los derechos laborales en la misma línea que ya se había dado en la Rerum Novarum, en la 40º año y en muchas de las
manifestaciones, prédicas de la Iglesia. Pero aunque muchos creen que la parte esencial de esta encíclica radica en la parte laboral, yo creo que no. Yo creo que esta universalidad, yo creo que este sentido de esperanza, esta normas para los estados y las instituciones, para los ciudadanos, normas del convivir, son la esencia de esta encíclica. Sin embargo, confirma la doctrina de la Rerum Novarum y la 40º Anno que los trabajadores de todo el mundo reclaman con energía que no se les considere nunca como simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos al uso arbitrario de los demás, aquí entiéndase el capitalismo absoluto, sino como seres humanos en todos los ámbitos de la sociedad. Pero a pesar de que es tan clara en reivindicar estos derechos laborales, insisto que la encíclica trasciende muchísimo la situación laboral, ¿no? También menciona con claridad la presencia de la mujer en la vida pública. La mujer, señala la encíclica, ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello, no tolera que se le trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como el de la vida pública se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana. En este sentido, es la primera vez que con esta fuerza un documento de la Iglesia habla de los derechos laborales y la participación de la mujer en el cuerpo social. Y lo hace con muchísima fuerza, incuestionablemente. Ahora, la ley natural y la personalidad natural. Muchos de los análisis de esta encíclica van a cómo la encíclica establece derechos y deberes, cómo da normas para el comportamiento de los estados y el comportamiento de los ciudadanos. Da normas para las relaciones entre los estados, establece una conciencia de universalidad. Pero realmente la encíclica insiste en el valor de la ley natural, en el valor de la naturaleza humana, en el valor de las leyes de la naturaleza. Es decir, que todo aquello que hagan esas instituciones, esos gobiernos, todas estas relaciones, no pueden alejarse de lo que es la dignidad humana y la naturaleza humana. Hay en este sentido un humanismo profundo, que como la misma encíclica reconoce que la revelación cristiana la eleva, hace entender a la humanidad que esta revelación cristiana es un regalo, pero que la creación en sí misma de la especie humana ya es un regalo suficientemente grande porque esa creación está enmarcada en una ley natural, en unos principios naturales. Hay unos hilos conductores de esta encíclica cuando vemos la insistencia
siempre en esta prevalencia de la ley natural, del derecho natural. Y dicho entonces que la encíclica se concentra en el tema de la paz, en el tema en el mundo, en el tema de las relaciones entre los estados, en la participación de la mujer, en desterrar el colonialismo, en esta aspiración de libertad, en este llamado al mundo de que no hay ya sector alguno que se pueda quedar contento sin aspiraciones a vivir mejor. Dicho todo esto, veamos la validez de lo que no muchas veces se dice de la ley natural y de la validez de la dignidad humana en sí misma con el mundo de hoy, y solo voy a citar pocos ejemplos sobre la ley natural, la personalidad natural de la cual habla la encíclica. Miremos la ley natural sobre la vida y la familia. ¿Cuál es la ley natural? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es el inicio de la humanidad. Pero la familia ha sido siempre la célula básica de la sociedad. Creced y multiplicaos, la esencia de la familia, por eso la palabra matrimonio, protección de la madre, matrimonio, es una institución para precautelar esta sagrada obligación de no extinguirnos sin prole. Bueno, miremos esta ley natural de la cual hablaba tanto la Pacem in Terris, miremos la encíclica Humanae Vitae de Paulo VI y miremos lo que esas Naciones Unidas de Iutant, que tanto ponderó la Pacem in Terris, ¿qué hizo las Naciones Unidas? Creó un fondo para la población, para convencernos de que el planeta, junto al Club de Roma, que publicó un libro con, ya me olvidé de Paul, ya me acordaré, y con científicos del MIT que predecían que para el año 2000, el 2010, el 2020, ya esto, con el crecimiento poblacional, el mundo iba a desaparecer, ¿no? Que no iba a alcanzar nada para nada. Entonces, esas Naciones Unidas que ponderaron y valoraron, alabaron el documento, se olvidaron de la dignidad de la persona humana y generaron políticas públicas y las casi impusieron en los países para ser abortivas, antinatalistas por décadas. Queridos amigos que participan en este seminario o en esta presentación, la China está reduciendo su población. Ya la India pasó a la China. La China tuvo la barbarie de prohibir más de un hijo por familia, contra la naturaleza, totalmente en contra de la Pacem in Terris, de esa dignidad de la persona, de esa ley natural, de esa personalidad natural. Entonces la cultura oriental china valoraba más al varón que a la mujer. Bueno, totalmente en contra de lo que dice la Pacem in Terris, que eleva la dignidad de la mujer, que dice que no debe haber diferencias. Y en busca del hijo varón, abortaban o dejaban abandonadas fetos o niñas recién nacidas como que fueran animalitos en la calle. La población joven de la China tiene un desequilibrio descomunal entre la cantidad de hombres y mujeres. Descomunal, no es mitad como en cualquier parte del planeta. Ahí hay un desequilibrio espantoso. ¿Y qué ha sucedido en la China?
que han dado todos los incentivos. Primero dijeron ya pueden ser 2 niños, no solo 1, después 3, después los que usted quiera. Dan incentivos económicos. No quiere tener hijos la gente, porque como se fueron en contra de la ley natural, de la personalidad natural, hoy resulta que prefieren la comodidad a tener hijos. Y dicen, no, si tengo hijos ya no puedo vivir tan bien. España e Italia están reduciendo sus poblaciones y muchos países europeos. Y hablo de España e Italia porque son mayoritariamente católicos. Se reduce la población. Bueno, ¿y qué? Lo mencionó María Teresa, hemos invertido la pirámide poblacional. Y ahora vean ustedes el drama de la política pública. Pues yo soy economista y me ha tocado hacer política pública muchas veces en el Ecuador y hoy pues participo en estudiar y proponer soluciones. En el Ecuador, al igual que en todos los países del planeta, la seguridad, o casi todos, los sistemas de pensiones están quebrados. Pero ¿cuál es la razón fundamental de la quiebra del sistema de pensiones? La inversión de la pirámide poblacional. Porque cuando se diseñaron los sistemas de seguridad social, a comienzos del siglo XX, se hacían unos cálculos de cuánta gente iba a ingresar y se ponían unas tasas de aportación en función de ese crecimiento poblacional. Pero hoy el crecimiento poblacional es más lento y adicionalmente a que es más lento, la gente vive más. Ergo, están quebrados los sistemas de seguridad social. Pero adicionalmente, ¿qué hace una seguridad social, queridos amigos? Recibe el dinero de ustedes, de los que aportan a la seguridad social, para invertirlos. Pero la tasa de interés, no voy a entrar a eso porque no es tema aquí, durante los últimos 30 años sistemáticamente ha venido decreciendo, con lo cual el rendimiento de el dinero que guardan o los fondos que guarda el sistema previsional, el rendimiento es cada vez menor. ¿Y por qué las tasas han venido bajando? Porque no hay demanda de crédito. ¿Y por qué no hay demanda de crédito? Porque no hay gente. Hay menos demanda de nuevas casas en Europa o en Estados Unidos, menos demandas para hacer más colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no hay demanda de crédito, la tasa baja. Entonces, esta falta de crecimiento poblacional ha llevado a que se impacte a las seguridades sociales por 2 ángulos. Uno, hay menos gente aportando para la gente y cada vez más gente jubilándose. Y 2, hay un menor rendimiento por la caída de tasas de interés. Bueno, se alteró el orden natural, no se siguió la dignidad de la persona humana. Los resultados, señores, están a la vista. Un gravísimo problema para la humanidad. Créanme que no quiero ser apocalíptico, pero de aquí a 20 años o 30 años, los jóvenes andarán pidiendo eutanasia para los viejos, porque tendrá que haber una alta carga tributaria sobre la población que trabaja para poder sostener a una gran cantidad de ancianos. Eso es lo que proféticamente ya en los años 60 la encíclica trató de hacer entender: no te alejes de la dignidad humana, no te alejes de la ley natural, no te alejes de la personalidad natural. Y el mundo ha hecho exactamente lo contrario, ¿verdad? Y los resultados están a la vista. ¿Qué dice Elon Musk? Señores, no la iglesia, no un cura, no un obispo, no el papa.
Elon Musk, el hombre más rico del planeta Tierra. Un empresario de una visión impresionante. El colapso de la población debido a las bajas tasas de natalidad es un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global. No lo está diciendo la Iglesia. El problema migratorio gigante es por falta de gente. El que emigra, sabe aquí en nuestro continente que en los Estados Unidos falta gente. Yo creo que los Estados Unidos deberían agradecerle a Dios la inmigración latinoamericana, que no es culturalmente opuesta como sí lo es la inmigración musulmana en Europa. Esa gente latinoamericana que va tiene valores cristianos, valores occidentales, con todas sus deficiencias o limitaciones de falta de educación muchas veces, pero que tienen los mismos valores y no generan el gran choque cultural que la migración está generando en Europa, ¿verdad? Veamos ahora otro tema que ya lo trató María Teresa y veamos la personalidad natural, veamos la ley natural, hilo conductor esencial de esta encíclica, porque cuando decimos que la encíclica dice que la mujer tiene que tener acceso muy bien, pero ¿dentro de qué? De la ley natural, de la personalidad natural. A la mujer se le inserta en la sociedad, pero se la aleja de la naturaleza, con una condena prácticamente a la maternidad y generando un feminismo antinatural. ¿Cuál ha sido el resultado en la sociedad? Parte del problema de esta inserción de la mujer sin respetar su naturaleza, sin promover su naturaleza, es la baja tasa de natalidad, que ya hemos visto que es grave, pero también una serie de problemas al haberse puesto el valor del trabajo por debajo del valor de la familia, al haberse puesto el valor de los ingresos familiares por debajo del valor de la hegemonía de la fraternidad familiar. La institución familiar está destruida. Y veamos más allá lo que la ideología de género como política pública significa respecto de lo que habla la Pacem in Terris, la ley natural y la personalidad natural. Un verdadero desastre que está amenazando las bases mismas de la civilización occidental. Occidente que desarrolló la más esplendorosa civilización de la cual se tenga historia, con la tolerancia entre comillas, está envenenándose para destruirse a sí misma. Conclusión. La Pacem in Terris es una encíclica vigente, oportunísima en el momento en el cual apareció. Hay que entenderla en su contexto histórico, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de una angustia existencial respecto a que las armas nucleares nos podían destruir, de la demanda de mayor inserción de la mujer, de la emancipación de las colonias, de un no definitivo al colonialismo.
Pero siempre la encíclica tuvo el hilo conductor de la ley natural, de la personalidad natural y del engrandecimiento que de esas dos cosas hace la revelación cristiana. Y ciertamente en el mundo de hoy deberíamos releerla, complementándola obviamente con todo lo posterior, para tratar de que las políticas públicas y las decisiones empresariales no sigan atacando la esencia de la naturaleza humana y la esencia de la personalidad humana, que tanto se ha atacado lamentablemente en las últimas décadas en el mundo. Muchas gracias.